¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva clase de biología. Gracias a la Academia Preuniversitaria Advance y a Happy Notes, soy el docente Jairo Pinedo y hoy hablaremos acerca de bioelementos. Ok, este es el índice a tratar. Primero hablaremos acerca de un esquema general, una introducción. Posteriormente mencionaremos los bioelementos primarios, luego los bioelementos secundarios, luego los oligoelementos o elementos traza, y por último las biomoléculas inorgánicas. Hablaremos del disolvente universal, es decir, el agua, las sales minerales y el pH. Ahora chicos, la introducción. Los bioelementos también se conocen como biógenos. ¿Okay? Los bioelementos van a ser aquellos que van a estar formando vida, por eso son bio de vida y genos de formación o de origen. Estos se pueden clasificar en primarios, aquellos que representan alrededor del 96%. ¿Okay? También se conocen como organógenos. Luego tenemos a los secundarios, que van a representar alrededor del 3.9%. Por último tenemos a los oligoelementos, también conocidos como elementos traza, que van a estar en pequeña cantidad, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Van a encontrarse en alrededor del 0.1%. ¿Ok? Ahora chicos, ¿qué sucede cuando yo uno varios elementos distintos? Formo moléculas, las biomoléculas. Las biomoléculas son los principios inmediatos. ¿Okay? Estas biomoléculas se pueden clasificar dependiendo de la presencia o de la ausencia del enlace carbono-carbono. Aquellos que no tienen enlace carbono-carbono son las sustancias inorgánicas, no tienen carbono. Ahora, aquellos que tienen el enlace carbono-carbono son las sustancias orgánicas. ¿Qué ejemplos tenemos de sustancias inorgánicas? El disolvente universal, es decir, el agua. También dentro de este grupo tenemos a las sales minerales, a los gases como el oxígeno o el ozono. ¿Okay? Ahora, si vamos hacia las sustancias orgánicas, vamos a tener a los famosos glúcidos o también conocidos como carbohidratos, es decir, papa, camote, yuca, ¿no? Carbohidratos. ¿Okay? También tenemos a las grasas, es decir, a los lípidos. Posteriormente tenemos a las carnes, al pollo, es decir, proteínas. Por último tenemos al ADN y ARN, ácidos nucleicos. ¿Okay? La clase de hoy se va a centrar en los bioelementos y en las biomoléculas inorgánicas. Ok, ahora veremos a los bioelementos primarios. Probablemente ya los conozcas como la famosa mnemotecnia CHOM-PUES. Algunas bibliografías no toman el fósforo ni el azufre. En esta oportunidad sí le vamos a considerar como bioelemento primario. ¿Okay? El primer bioelemento primario es el carbono. El carbono se encuentra formando todos los esqueletos de los compuestos orgánicos. ¿Okay? Es el esqueleto básico. Y tiene una característica importante de unirse con 4 más. Esta característica, como lleva el prefijo de 4, se llama tetravalencia. ¿Okay? Esqueleto de todas las moléculas orgánicas, carbono. Posteriormente tenemos al hidrógeno, que va a estar junto al carbono formando los hidrocarburos, y también dentro de la molécula del agua. Ahora tenemos al oxígeno, que va a ser el aceptor final de los electrones. Y ojito acá que el oxígeno es el más abundante del organismo, el oxígeno. ¿Okay? Ahora tenemos al nitrógeno, que va a ser el componente de las proteínas, parte de los grupos aminos y los ácidos nucleicos. Eso hace el nitrógeno. ¿Okay? Ahora tenemos al fósforo, que básicamente está dentro de los nucleótidos y de la molécula energética por excelencia, aquella que se forma en los mitocondrias, es decir, de los ATPs. Se llama adenosín trifosfato, exacto, porque tiene fósforo. Y también de los fosfolípidos, ¿okay? De la membrana de la bicapa lipídica. Por último tenemos al azufre, ¿okay? Que va a estar estabilizando la estructura de las proteínas. Y también se va a encontrar en 2 aminoácidos, en los aminoácidos azufrados, en la cisteína y en la metionina. ¿Okay? Estos se van a encontrar en la famosa proteína que se encuentra en la piel, en los cabellos, en las uñas, en las pezuñas y en los cuernos, es decir, la queratina. ¿Okay? Esos son los bioelementos primarios, recordados por la mnemotecnia CHOM-PUES. Listo. Ahora vamos a hablar de los bioelementos secundarios.
Los bioelementos secundarios tenemos primero al calcio. El calcio básicamente se encarga de la dureza de los tejidos óseos y de la contracción muscular. ¿Okay? El calcio. Entonces siempre piensas tú en calcio, piensas en hueso, piensas en contracción muscular y en coagulación sanguínea. Forma parte del factor de coagulación número 8. ¿Okay? Si hay disminución de calcio, podría generar o podría ser un factor de riesgo para la generación de osteoporosis, es decir, que los huesos se vuelvan porosos, con muchos poros y débiles. Entonces eso predispone a fracturas. Luego tenemos al magnesio, que básicamente va a estar formando parte de un pigmento fotosintético, es decir, un pigmento que da color en la fotosíntesis, la famosa clorofila. También es un cofactor enzimático. Ahora, tenemos al sodio, que junto al potasio va a formar parte del impulso nervioso y de la membrana. El sodio es el principal catión extracelular. Es importante porque mantiene la presión osmótica junto al potasio, ya que también generan el impulso nervioso. Sodio está afuera, extracelular, y el potasio es el intracelular. Ya tenemos otro video en el cual les explico una forma de cómo recordar quién es el catión extracelular y cuál es el catión intracelular, qué elemento. También tenemos al cloro. El cloro básicamente está dentro del balance hídrico y también está formando parte del famoso ácido clorhídrico, ¿okay? Del famoso jugo gástrico. ¿Okay? El ácido clorhídrico es aquel HCl en medio acuoso, ¿verdad? Que se encarga básicamente de ayudar a digerir todo lo que estamos comiendo, ¿no? Gracias a su pH ácido. Ahora veremos a los oligoelementos, conocidos también como elementos traza, ¿okay? Que estaban en alrededor de 0,1%, es decir, muy poquito. ¿Okay? Vamos a tener a la Fe, profe, ¿cómo que la Fe? Al hierro, es decir, al hierro. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene el hierro? El hierro se va a encargar de transportar el oxígeno en la sangre. ¿A través de quién? De una molécula que se llama la hemoglobina. Pero la hemoglobina está en los animales vertebrados. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando tengo déficit de hierro? Me va a dar la anemia más común en el Perú, que es la anemia de tipo carencial, es decir, ferropénica. Ferro significa hierro y penia significa carencia. ¿Okay? Siguiente, el cobre va a cumplir la misma función, pero no en los vertebrados, sino en los invertebrados. Y la molécula no se llama hemoglobina, se llama hemocianina. ¿Okay? Hemocianina. ¿Okay? En los invertebrados, moluscos y artrópodos. ¿Okay? Esta sangre va a ser normalmente de color azul, a diferencia de nuestra sangre que es de color rojo. Siguiente, tenemos al yodo. El yodo es muy importante porque va a formar parte de la síntesis de las hormonas que se encuentran en la glándula tiroides, acá la que está en tu cuello, ¿okay? Las hormonas tiroideas. Tenemos a la T3 y a la T4. ¿Qué sucede cuando estas hormonas están en poca cantidad o no se funcionan de forma adecuada? ¿Okay? Va a causar deficiencia. Su deficiencia genera la famosa enfermedad de Bocio, también conocida como coto. El coto es cuando los pollos, los gallos comen, forman acá una bolsa grande, ¿no? Ese es el coto, no va a su estómago, sino acá a su coto. Entonces, esa similitud se denominó bocio. ¿Okay? El cuello se hace muy grande porque la glándula tiroides comienza a aumentar de tamaño. Eso es el bocio, por deficiencia de yodo. Siguiente, tenemos al cobalto. El cobalto va a formar parte, es el núcleo central de una vitamina, la vitamina B12. ¿Okay? Como la vitamina B12 tiene cobalto en su estructura, su nombre va a ser cobalamina. ¿Okay? Cobalamina, porque tiene cobalto. ¿Okay? No te olvides. ¿Okay? Cianocobalamina es el nombre comercial. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un déficit de vitamina B12? También te va a dar anemia. ¿Okay? Te puede dar un tipo de anemia megaloblástica o también anemia perniciosa. ¿Okay? Ahora tenemos al flúor. El flúor, si tú eres observador, has visto tus cepillos, tu tubo, tu pasta dental, has visto que dice que tiene bastante flúor. ¿Por qué? ¿Por gusto? No. Te menciona porque eso se va a encontrar en los dientes. Le va a dar dureza a los dientes y va a prevenir las caries. Se encuentra en la sustancia más dura del cuerpo humano, que es el esmalte dentario. El agua es muy importante porque constituye alrededor del 60
al 70% del peso corporal total. Por ejemplo, si tú pesas 100 kilos, o si yo peso normalmente 100 kilos, 100 kilos, de esos 100 kilos, 70% es agua, ¿ok? Alrededor de 70 kilogramos, ¿ok? ¿Qué más tienes que saber del agua? El agua tiene propiedades importantísimas, ¿ok? Tiene varias propiedades que te van a mencionar que son altas, alta, alta, alta o alto, ¿ok? Solo tiene una, o vas a recordar siempre esta, que es de bajo, ¿ok? Tiene varias que son altas y una que es baja, ¿ok? Vamos a tener que el primero es el alto calor específico. El alto calor específico es la propiedad que menciona que es el calor necesario para subir 1 grado Celsius a partir de 1 gramo de agua, ¿ok? Ese es el calor específico, ¿ok? Que junto al calor de vaporización, que es la propiedad que menciona el calor necesario para evaporar el agua, es decir, para yo pasar de agua de estado líquido a estado gaseoso, ¿cuánta energía yo necesito? ¿Okay? Estas dos propiedades, el calor específico y el calor de vaporización, son muy importantes. ¿Por qué? Porque juntas van a formar una función biológica, que es la termorregulación. Termo significa temperatura, calor, ¿okay? Termorregulación, importantísimo, porque el agua va a necesitar mucha energía para recién elevar su temperatura, ¿ok? Eso es termorregulador. ¿Y eso se da gracias a qué? A los enlaces puente de hidrógeno. ¿Okay? Para poder elevar la temperatura del agua, tienes que romper los enlaces puente de hidrógeno. Los EPH. ¿Okay? Ahora, ¿qué también tiene de alto el agua? La famosa tensión superficial. Las moléculas de agua tienen una gran cohesión. ¿Okay? Cuando se unen moléculas de agua entre sí, se llama cohesión. Una gran cohesión entre moléculas superficiales. ¿Qué permite esto? La cohesión va a permitir el soporte mecánico, y eso permite que ciertos animales de muy bajo peso puedan caminar por el agua, o que cuando estés bañando en la piscina y te botes o caigas mal en la piscina, caes de estómago, caes de barriga, te va a doler mucho, se va a hacer rojo tu abdomen. ¿Por qué? Porque no rompiste la tensión superficial como cuando te botarías de picadita o de un clavado. ¿Okay? Esa es la tensión superficial, la elevada cohesión entre las moléculas. ¿Okay? Esto permite, como les mencionaba, el soporte mecánico. Ahora, también tenemos la alta o la elevada constante dieléctrica. Básicamente esto nos menciona que el agua se va a separar en iones, ya sea con carga positiva, es decir, un catión, o en carga negativa, un anión. Esto le va a dar la característica de solvente universal. ¿Okay? No se olviden, si tú tienes tu refresco, es decir, tú hiciste tu agua o tu limonada y está muy dulce, ¿qué le agregas? ¿Más agua o más azúcar? Yo le agrego más agua, exacto. ¿Para qué? Para disolverlo, ¿ok? Luego tenemos la propiedad que menciona que es la capilaridad. La capilaridad básicamente es la capacidad que tiene el agua de pegarse o de adherirse, ¿ok? Cuando el agua se adhiere a otras sustancias es gracias a la capilaridad. Ya se adhiere a superficies polares y asciende. Esta propiedad del agua nos da una función biológica importante, que es el transporte en las plantas. Así como nosotros tenemos arterias y venas, las plantas tienen el xilema y el floema, ¿okay? Que van a transportar la savia bruta y la savia elaborada. ¿Okay? Xilema y floema, gracias a la capilaridad. Luego tenemos a la densidad anómala. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el hielo flota? ¿Por qué el hielo flota? ¿O cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es igual a 1. ¿Okay? 1. Un envase con agua, un vasito con agua, con un tanque llenísimo de 1000 litros de agua, tienen la misma densidad. ¿Okay? La misma densidad. La densidad del agua es 1. Pero ¿por qué el hielo flota? ¿Por qué el hielo flota sobre el agua? Porque la densidad del hielo, es decir, la densidad del agua sólida es menor que el del agua líquida. Del agua líquida es 1, en cambio del agua sólida, es decir, del hielo, es entre 0.9. Eso permite que flote. ¿Okay? ¿Qué va a hacer eso, chicos? Va a dar una función biológica muy importante, que es la de termoaislante. Va a formar una capa. ¿Okay? El hielo va a estar acá y va a formar una capa.
Por arriba la temperatura puede estar a menos 15, menos 20 grados, pero por debajo de la capa va a estar, digamos, a 4 a 5, que igual es bajo, pero va a permitir que cierta vida acuática, vida submarina, pueda subsistir. ¿Okay? Luego tenemos al único bajo que te mencioné, al bajo grado de ionización. ¿Okay? ¿Qué permite eso? Permite que el agua, el producto iónico del agua, se disocie en H y en OH, el ion hidrón y el oxidrilo. ¿Okay? Esta se va a relacionar con el famoso pH, con el potencial de hidrógeno, que cuando es 7, en el caso del agua, nos va a dar un valor de neutro, de neutralidad. Eso es el agua. Tenemos que diferenciar el enlace covalente versus los enlaces puentes de hidrógeno, los EPH. ¿Okay? Acá tenemos una molécula de agua. Esta molécula de agua, vemos que está formada por un oxígeno y sus dos hidrógenos. Estos van a formar un ángulo que podrían preguntarte. Ese ángulo tiene un valor de 104.5. ¿Okay? Acá tenemos otra molécula de agua. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se une el oxígeno con sus hidrógenos? O sea, una molécula de agua dentro de ella misma, ¿cómo se une? Mediante el enlace covalente polar, es decir, intramolecular, dentro de la propia molécula. Ahora, ¿qué sucede cuando una molécula de agua se une con otra molécula de agua? ¿Cómo se llama ese enlace? Ese enlace es el famoso puente de hidrógeno, es decir, intermolecular, entre moléculas. No te olvides, cuando se une dentro de la propia molécula, es decir, el oxígeno con sus dos hidrógenos, enlace covalente polar, intramolecular. Pero si uno una molécula de agua con otra molécula de agua, ese enlace se llama puente de hidrógeno. Las sales minerales se van a encontrar en el organismo de dos formas, ya sean disueltas en forma de iones o electrolitos, o precipitadas, que es en forma de sólidos. Vamos a ver acá las disueltas, que van a formar los iones, y a las precipitadas, que son de forma sólida. ¿Qué características tienen las sales minerales de tipo disueltas? Se van a disociar en un catión, es decir, carga positiva, y en un anión en los medios acuosos, anión, carga negativa. ¿Qué funciones nos va a otorgar esto? Nos va a dar un control de la presión osmótica, un equilibrio ácido-base y un impulso nervioso. ¿Ya? Importantísimo. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Tenemos a los principales cationes, es decir, al sodio y al potasio. Sodio extracelular, potasio intracelular. ¿Okay? Ahora, por el otro lado, las precipitadas van a formar estructuras rígidas y van a ser insolubles en agua. ¿Qué funciones tienen? Protección, soporte, y van a formar esqueletos y caparazones. Acá tenemos al famoso carbonato de calcio y a los cristales de hidroxiapatita. ¿Okay? El carbonato de calcio va a estar formando caparazones, por ejemplo, ¿de quién? Del caracol, de las conchas. ¿Okay? Y la hidroxiapatita es el fosfato de calcio, se va a encontrar en los huesos, en el tejido óseo. Está un hueso. Por último, veremos la famosa escala de pH. pH es el potencial de hidrógeno. ¿Okay? Va a medir la concentración de los iones hidrógenos en el medio. Esto ya lo hablamos, que viene gracias a la propiedad del agua, que es el bajo grado de ionización. ¿Okay? El producto iónico del agua, ¿ya?, va a formar H y OH. ¿Ya? Nosotros vamos a medir en el pH los hidrogeniones. ¿Okay? ¿Quién acuñó este término? Un científico, Søren Sørensen. ¿Okay? Él menciona que el pH, la fórmula del pH, es igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidrogeniones. ¿Okay? Como el pH es una escala que va del 0 al 14, ¿okay?, vamos a tener que pH más pOH nos va a dar ¿cuánto? 14. ¿Okay? Acá tenemos nuestra escala en colores del 0 al 14. ¿Qué sucede cuando una sustancia tiene un valor igual a 7? Es una sustancia neutra. Si tiene menor de 7 es una sustancia ácida. Si tiene más de 7 es una sustancia alcalina. ¿Okay? Ejemplos de valores que deberías conocer y saber. La única sustancia neutra que tiene 7 exactamente es el agua pura. ¿Okay? El agua pura. Ahora, ¿cuál es el pH de la sangre? Te podían preguntar. Va de 7.35 a 7.45. ¿Okay? El plasma sanguíneo, 7.35 a 7.45.
cambios bruscos en este pH, ¿okay? Pueden causarte la muerte. Más de 7, alcalosis. Menos de 7, acidosis. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el pH del jugo gástrico? O sea, después de que te comes tu chihaikai, tu arroz con pollo, tu bróster, tu estómago te tiene que digerir todo eso. Para eso necesita de un pH ácido. El pH del estómago, del jugo gástrico, es ácido. ¿Okay? Ahora tenemos el pH del jabón. Dependiendo del jabón exactamente, pero un jabón común tiene un pH alcalino. ¿Okay? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la lejía tiene un pH aproximadamente de 12. Ahora, para sintetizar esta información, vamos a tener el siguiente cuadro. ¿Okay? Si aumentamos la concentración de hidrogeniones, es decir, de H's, el pH va a disminuir. Es decir, que mientras más hidrógenos tengamos, el número de pH va a ser menor. ¿Okay? Esto es inversamente proporcional. Y cuando una sustancia tiene un pH menos de 7, ¿cómo se llama? Ácida. Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad de hidrógeno y la cantidad de OH son igualitas? El pH es igual a 7. ¿Cómo se llama la sustancia? Neutra. Ahora, si hay mucho OH, ¿qué va a pasar? El pH va a ser mayor de 7. ¿Okay? Mayor de 7. ¿Okay? Esta sustancia va a ser de tipo alcalina. Te podrían preguntar, ¿qué pasa cuando hay un cambio brusco? Es decir, el pH de la sangre estaba en 7,45, pasó a 8 o pasó a 9, exagerando, hipotéticamente. ¿Okay? De 7,45 a 8. ¿Qué pasó? De lo que era casi neutro, se está alcalinizando, ¿verdad? De 7,45 pasó a 8, se hizo alcalino. Otro ejemplo, estaba en 7,35, pasó a 6. ¿Qué le pasó? Se ha ido hacia la izquierda, es decir, hacia cerca del cero. Se ha vuelto una sustancia ácida. ¿Okay? Para eso existen los famosos tampones o buffers. ¿Okay? Tampones o buffers, ¿ya? Cuya premisa es que estos tampones o buffers van a regular los cambios bruscos del pH. Vas a tener dos principales. ¿Okay? Vas a tener al tampón bicarbonato, que se va a encontrar principalmente en el medio extracelular, y al tampón fosfato, que se encuentra en el medio intracelular, es decir, en la célula, en el citoplasma. ¿Okay? Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver. No te olvides de comentar, dar like, comparte con tu compañero que todavía no se sabe los bioelementos y se confunde con enlace puente de hidrógeno y enlace covalente polar. Muchas gracias.